Estás escuchando el podcast de Outsiders Bajo la Lupa, un programa que intenta analizar lo más complicado de lo cotidiano de la manera más sencilla, pero a la luz de la Biblia. Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. En este episodio pues traigo de invitados a mis papás. Mi papá ya lo conocen, pues es Gustavo Sala, y mi mamá pues Yajaira Floril. Pues bueno, yo nací de ellos. Entonces pues los estoy invitando por una razón especial, como el título del episodio lo sugiere. Vamos a hablar de temas de matrimonio, de bodas, porque pues me voy a casar. Ya me casé por el civil realmente, pero la mera boda, la mera buena viene ya ahora el 30 de este mes. Y bueno, tenía pensado pues hacer esta plática en la que me dieran ellos consejos para cuando me casara. Y pues bueno, yo creo que es muy buena idea que las demás personas puedan escucharlo. De mi parte, pues quisiera introducir un poco leyendo lo que la Biblia enseña sobre el matrimonio. Lo primero que se instituyó pues es la familia. Realmente eso fue lo primero que se instituyó cuando Adán y Eva fueron creados. En Génesis 2 del 23 al 24 dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí en esta traducción dejaron varona para hacer un juego de palabras con varón, porque en el hebreo es para varón es isha, y para hombre es ish, para varón es ish. Entonces, por eso dejaron ese juego de palabras, para que se notara de que son casi lo mismo, pero no son lo mismo. Esto que dice en Génesis no solamente se queda ahí, sino que se repite a lo largo de la escritura. Y de hecho hay una parte donde Jesús lo repite, y está en Mateo 19, del 4 al 6, que dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto lo dice Jesucristo. Mucha gente tiene la idea de que Jesús nunca tocó temas relacionados a la orientación sexual o relacionados a todo ese tipo de cosas. Sí lo hace, dice: en el principio varón y hembra los hizo, y luego además dice: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. O sea, el único matrimonio que acepta la Biblia es el de hombre y mujer. Eso es el plan de Dios, y eso es lo que la Biblia todo el tiempo ha enseñado sobre el matrimonio. Entonces, pues, dejando eso de lado, esas formalidades de lado, que son partes institucionales del matrimonio, pues también el matrimonio tiene algo muy bonito, que es que ya no somos dos, sino una sola carne. Y lo que Dios junta no lo debe separar el hombre. Claro que por nuestra necesidad han pasado muchas cosas, pero la idea inicial de Dios para el matrimonio es que sean un hombre y una mujer, y que no se separen. Tienen que estar juntos, y la idea de todo matrimonio es obviamente tener el deseo de que sea hasta que la muerte nos separe o el arrebatamiento nos lleve. Entonces, pues gracias a Dios por eso, y porque Él nos ha permitido tener esta institución que es el matrimonio, la familia. Y pues bueno, ahora yo estoy con un matrimonio que es del que yo vengo, pues que es mi familia, y pues ahora sí que voy a escuchar sus consejos, sus comentarios y todo lo que me tengan que decir antes de que me case. Entonces, ahora sí, pues los escucho. ¿Qué me van a decir antes de que me case? Bien, ¿qué tal? A todos, pues recuerdan, ya en otro podcast tuvimos el gusto de estar con ustedes. Soy Gustavo Sala, y efectivamente, papá de Edgar, lo que significa el guía espiritual de Edgar. Y esta parte es muy interesante porque se le da al varón la responsabilidad de crear a sus hijos a través de los preceptos de la palabra de Dios. Es decir, es el responsable, es al que
Dios le va a pedir cuentas. Ahora, la ejecución de eso le responsabiliza a la mujer, pero en pareja con el hombre. Entonces, es muy importante que entendamos que en el matrimonio se forma un equipo, y un equipo significa una sola carne, un mismo pensar, un mismo sentir. Y por eso la Biblia insiste en eso. Y algo muy importante es que, qué bueno que tenemos esta plática, porque después de la boda que vas a tener, hijo, pues tienes que formar una nueva familia. Ya nosotros no somos tu núcleo familiar, pasamos a ser tus consejeros espirituales cuando así se requiera, como cualquier hermano en Cristo, pero ahora pasa a ser tu mujer, tu núcleo familiar principal. Y debes de pensar en ella siempre y formar un inicio de un matrimonio que sea a la par, porque eso es lo que enseña la Biblia. La Biblia no dice que el hombre o la mujer es más importante, solo nos dan roles diferentes y son los que nosotros debemos de cumplir por mandato de la Biblia. Y los consejos que los papás podemos dar solo pueden venir de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo eso? Pues porque es la forma de no equivocarnos al dar un consejo. No importa cuánta experiencia, nosotros, Yajaira y yo, tenemos 38 años de casados y pues ya ha pasado un tiempo, hemos tenido muchos errores en nuestra vida, pero te podemos decir que el mejor tiempo de matrimonio que hemos tenido fue a partir de que decidimos hacer a Cristo el centro de nuestra vida. Al principio no era así, después de algunos años lo fue y lo es, y a partir de entonces reestructuramos nuestro matrimonio para poner un fundamento, un pilar que es Cristo, y obviamente pues sabemos que Cristo es Dios, y un manual que es la Biblia, y no nos salimos de ese manual porque entonces nos equivocamos. Es decir, no nos queremos salir, a veces te sales y cometes ese error, pero a final de cuentas la Biblia te regresa a ello. Así es. Sí, pues siguiendo en la misma tónica, pues vemos que Dios es el que instituye el matrimonio, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. En las matemáticas de Dios, 1 más 1 es 1 y eso es muy, muy importante. Gustavo y yo tenemos un versículo en Eclesiastés 4, del 9 al 12, donde al final dice que el cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Entonces, al estar, digamos, el esposo y la esposa, son dos, más Cristo en medio, es ese cordón firme de 3 dobleces que no se rompe pronto. Y entonces se cumple lo que la palabra de Dios nos dice y se cumple lo que Dios siempre ha querido, que el matrimonio dure pues hasta que la muerte nos separe. O bien decía Edgar, hasta que llegue el arrebato, ¿verdad? Y los dos vayamos con el Señor. Pero esa parte es muy linda. Si pudiera yo dar un consejo en este momento es que siempre Edgar y su esposa estén con esa firme convicción, porque llegan momentos difíciles y él sufre uno luchas también y escucha uno muchas voces en el mundo fuera de la iglesia, que en un momento de desesperación puede la pareja decir, esto no funciona, como si Dios se hubiera equivocado al unirnos, pero no es así. Siempre es muy importante tener en cuenta que es Dios quien nos unió, que el pacto que hicimos es delante del Señor y a quien tenemos que responder es a Dios. Por lo tanto, afirmo y confirmo que el matrimonio es para siempre. Y eso es pues creo que es lo inicial para cualquier matrimonio, saber que es un compromiso y un pacto delante de Dios que debe durar para siempre.
Y no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Por eso la ceremonia de la iglesia es bien importante, porque independientemente que tu matrimonio ya está, o sea, tú ya te casaste por la ley, ya civilmente estás autorizado para tener una esposa, ya eres el señor Sala. También me acostumbro. Y Kilian, la señora de Sala. Entonces, pero lo importante es atestiguar esto frente a Dios. Por eso se hace esa ceremonia. Es una ceremonia donde el pastor recuerda a los que estamos enfrente, pues, qué es un matrimonio, te da consejos de cómo llevar ese matrimonio, pero lo más importante es que tú haces un pacto, que ese es el matrimonio. Y cuando se hace un pacto, se necesitan testigos para que ese pacto realmente sea cumplido. Entonces, esos testigos somos aquellas personas que te vamos a acompañar en ese culto, en donde vamos a hacer una acción de gracias por tu matrimonio, pero no solo eso, sino que básicamente vamos a atestiguar tu compromiso frente a Kilian y el de Kilian frente a ti, de amarse y cuidarse y respetarse toda la vida. Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, a final de cuentas, lo único que vamos a hacer es seguir los principios de la Biblia para que el principio de esa unión sea, pero bien estrecho. Porque si desde el principio no estás firme haciendo las cosas como Dios lo quiere, entonces tu matrimonio no va a tener esa firmeza. Y eso es lo que queremos comentarte. Sí, no, y lo bonito es que, bueno, cuando nos casa el pastor y nos da consejos también ahí delante de la gente, y bueno, también hemos tenido clases prematrimoniales con él y por diversas razones las tenemos con ustedes dos, porque el pastor está bastante atareado, sí. Pero eso es lo bonito, que no te habla solamente de en teoría, sino también experiencia y práctica, porque los obispos pues tienen que ser maridos de una sola mujer y tener a sus hijos en sujeción. Eso es lo que la Biblia marca como requisito para el obispado. Y eso es algo muy bonito, porque me ha tocado estar en bodas de la religión popular que literalmente el sacerdote está diciendo, y bueno, yo no les puedo decir qué hacer porque yo nunca me he casado. Y es como, caray. O sea, que es súper diferente, porque cuando uno está en una boda cristiana, aparte de que se predica pura palabra de Dios y no, no solamente palabras bonitas, porque no puedo decir que no han sido bonitas las bodas en las que estaban, han sido palabras bonitas, pero falta la palabra de Dios y eso es algo que las bodas cristianas tienen. Y es bonito porque es una oportunidad para que las personas que no, vaya, que son tus amistades, familiares y gente querida, que no ha escuchado, pues es una gran oportunidad para hacerlo. Entonces, como un todo, están viendo lo que es el matrimonio, se les está exponiendo lo que significa y luego también pues pueden escuchar parte de lo que la Biblia habla del matrimonio, porque también un ejemplo que se utiliza para el matrimonio pues es Cristo, de cómo Cristo se entrega a sí mismo pues por la iglesia. En Efesios 5, del 25 al 31 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces también esa institución nos recuerda también lo que Cristo ha hecho por su iglesia, por nosotros. Entonces eso es lo bonito, poder presentar a través de un matrimonio el evangelio, porque la idea que yo tengo entendido del matrimonio es tiene que glorificar a Dios. Ese es el punto central de un matrimonio que no glorifica a Dios, honestamente, y tristemente pasa mucho, es un matrimonio que no está cumpliendo con su labor.
Y aquí es donde me viene un poco la pregunta, ¿cómo como matrimonio podemos nosotros glorificar a Dios desde lo más sencillo hasta lo más complicado? Bueno, aquí una cosa muy importante que Edgar acaba de decir y que se lee en el contexto de estos versículos es acerca de ese amor de Cristo por su iglesia y que debe de ser el mismo que el esposo tiene por la esposa. Ese tipo de amor, la Biblia lo llama como amor ágape, no es el amor eros solamente pues de la atracción física que debe de haber también entre el esposo y la esposa, que es necesaria, y ni se trata tampoco del amor filial que corresponde a la amistad, pues, a la complementación, al tener los mismos gustos o similares, al compaginar en muchas cosas de ideas y de preferencias, sino que se refiere aquí al amor ágape, ese amor que es sacrificial, que está por encima de que si me gusta o no me gusta, por encima de que si estoy enojado o no estoy enojado con ella o con él, está por arriba de todo eso. Así como Cristo amó a su iglesia, que somos nosotros los creyentes, que muchas veces le fallamos, pero nunca cuando somos de Cristo, nunca el Señor nos dice, tú no eres mi hijo. Seguimos siendo muchas veces rebeldes, pero el Señor nunca nos quita nuestra ciudadanía, ni nos quita nuestro apellido de cristianos, ni nunca nos echa fuera. Así mismo el esposo con la esposa están unidos por ese amor sacrificial del uno hacia el otro y por lo tanto va más allá del eros y más allá del filios, de esos amores necesarios, pero no digamos, necesariamente más importantes en el matrimonio. Entonces, desde lo más sencillo, que es lo que preguntaba Edgar, ese amor ágape está yo lo resumo en una cosa. Nos casamos y así fue conmigo hasta que aprendí que no era así. Nos casamos con la idea de que alguien nos haga felices. Nos casamos con la idea de obtener una felicidad a veces idealizada, soñada, porque haya alguien que cumpla todos mis anhelos, todos mis gustos, todo me lleve a la máxima satisfacción en todas las áreas de mi vida. Y nos equivocamos cuando pensamos así, y no es fatalismo, sino que pensemos, nos estamos casando dos personas imperfectas, una imperfecta, la otra imperfecta, ¿cómo vamos a obtener la perfección? Eso es algo imposible. Entonces yo resumo cómo satisfacer a un esposo, a una esposa, desde las cosas más pequeñas hasta las mayores. Entonces yo hago feliz a mi esposo, él se esmera por hacerme feliz a mí. Y de esa manera, pues los dos podemos llegar a ser felices, porque si yo solo pienso en que yo quiero ser feliz, me vuelvo en una tirana, en tratando de exprimir de alguien que no es perfecto la perfección que yo quiero. Entonces, mejor es buscar, yo hago feliz a mi esposo, él me hace feliz a mí. Ejemplos quizá muy sencillos, muy simples, tanto como entre mi esposo y yo sabemos que el olor canela manzana no le gusta. Una vez lo compré solamente y para desodorante, para como ambiental, desodorante ambiental, y cuando supe que no le gustaba, porque me lo dijo, no lo compro más. Me preguntó un día mi hija, mamá, ¿por qué no compras este olor? Es muy rico. Le digo, pero es que a papá no le gusta. Me contestó ella en su tal vez ignorancia, inocencia o inmadurez. ¿Y qué tiene si te gusta a ti? Le digo, hija, y ella solita me respondió, bueno, es por amor a papá. Y sí, es por amor a papá, es una cosa muy simple, muy sencilla, pero es algo que
que siempre debemos de tener presente. Cuando tenemos presente hacer feliz al otro, hasta en esos pequeños detalles ínfimos, chiquitos, vamos a tratar pues, de ser condescendientes, pero el uno con el otro, ¿sí? No sé si hay alguna cosa que Gustavo haya hecho así pequeñita. Algo que yo no he logrado es que cierre los cajones y los closets. Todos los días hay una puerta abierta. Pero me lo perdona. Pero se lo perdono. Simplemente con amor la cierro. Esto por todos estos años. ¿Cuántos años? 38. A la onda. Sí, es algo muy curioso. O sea, lo comento así porque como parejas, ahora, o sea, ahorita todo está padre, todo es el noviazgo, ya se conocieron, pero cuando uno vive junto, empiezan a ver cosas que son diferentes. Es decir, llega ella y llegas tú de un ambiente diferente, de una educación y una formación diferente. Y entonces, pues cada quien tiene sus propias costumbres que no van a cambiar de la noche a la mañana. Van a ir cambiando en la medida que se moldeen entre ustedes. Por eso la Biblia dice que van a ser una sola carne, porque se requiere un moldeamiento. O sea, no se trata como la carne molida, ¿no? Que metes y no. Se va a ir acomodando las cosas para que ustedes tengan un mismo sentir. Y no solo es un mismo sentir de tenemos que pensar lo mismo siempre. No, eso es monótono y aburrido. Cada uno de nosotros, a pesar de ser una sola carne, tiene su propia identidad. Lo que es muy importante, Edgar, y a todos los que nos escuchan, es que esa identidad se acople a la identidad que está enfrente. Y entonces vas a empezar a sacrificar algunas cosas. Yajaira decía que es un amor sacrificial. Y sí, efectivamente, nunca me ha gustado ver las puertas de un closet abiertas y pues bueno, eso te lo heredó a ti porque tú también siempre dejas las puertas abiertas de los Es closets. que la voy a volver a usar, entonces ¿para qué la siento? Sí, pero es muy chistoso porque si bajas a la cocina encuentras una alacena abierta, si bajas, es algo que yo ya me acostumbré y lo único que hago con mucho gusto es cerrarla. Y estamos hablando de cosas tontas y pequeñas, pero cuando las cosas son mayores, es decir, por ejemplo, cuando estamos hablando del dinero, hay etapas en donde ambos generan dinero, puede que sí o puede que no, pero si eso se da, las parejas dicen, yo gané este dinero, la mujer, yo gané este dinero, el hombre, y entonces dicen, mi dinero y mi dinero. Pues no, otra vez volvemos a lo mismo. Se tienen que ir moldeando para que ese sea el dinero de ambos. ¿Cómo se toman las decisiones con el dinero de ambos? El chiste de este podcast es que salga algo práctico. ¿Cómo pasa esto? Bueno, uno, ambos tienen que saber cuánto dinero tienen. Hasta el último centavo. Es que exagerado eres. No, es que sí. Y te voy a decir por qué. Porque hay gastos que van a ser cotidianos y no pasa nada. Ya saben que hacen su presupuesto de al mes de súper o cada semana, etcétera, y ya saben cuánto van a gastar. Pero ¿qué tal si ahorita sale Edgar y ve un equipo de música muy bonito y está al 60% de descuento, como nunca lo había visto, y alcanzable? Y entonces dice, sí nos alcanza, nos tenemos que apretar un poquito, pero sí nos alcanza, ¿sí? Y va y lo compra, y llega felizmente con su equipo de música y dice, Kilian, lo logramos, estaba baratísimo. Y Kilian hace una cara así larga, larga, larga y dice, oye, pero si teníamos otras necesidades más importantes y eso no estaba planeado.
Te voy a poner un ejemplo. Estábamos todavía, nuestra hija mayor, tiene 34 años, 34, va a cumplir 35 ahora en mayo. Estaba muy chiquita, era una bebé, y vivíamos en la Ciudad de México, en un departamento muy chiquito, y entonces necesitábamos plátano para que pues, se le diera su papilla de plátano al día siguiente, y Yajaira me encarga a mí ir al súper que quedaba muy cerca para comprar plátano. Llego y encuentro que había un horno de microondas que tenía el 50% de descuento menos el IVA. En esa época estaban regresando el IVA. A la onda. No, era buenísimo. Era otro México. Sí, era buenísima la oferta. Y entonces regreso con una caja de microondas y unos plátanos encima. Y yo tratando de justificar todo, ¿no? Obviamente, es que es el microondas, ahí se va a calentar el biberón, ahí se va a hacer no sé cuánto. Y la verdad es que no estábamos preparados para eso. Nos desbalanceó económicamente. Entonces, ahora, para esas decisiones extraordinarias, existe el diálogo y el acuerdo. Eso es lo que pide la palabra de Dios. Ahí es donde está la igualdad. Dice la Biblia que Kilian es tu ayuda idónea. Y tu ayuda idónea no es aquella que se dedica a hacer lo que tú quieres, sino a decirte lo que ella piensa de lo que tú quieres, para que juntos lleguen a un acuerdo. Y eso es bien importante. Sí, esa parte para nosotros ha sido muy importante y creo que también es el plan de Dios, porque la palabra de Dios pues lo dice desde el principio, serán una sola carne. Llegar a acuerdos es lo más importante que nosotros hemos aprendido en nuestro matrimonio. Pues hay una parte en Proverbios 31 donde dice que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Eso nos corresponde a nosotras como mujeres, tratar de ser verdaderamente una ayuda idónea, dándole siempre bien y no mal todos los días de su vida. Tenemos muchas, digamos, responsabilidades, porque pues ustedes como hombres, la mayoría, aunque no todos, ¿verdad? Hay de todo tipo de hombres, pero pues yo conozco a tu papá y te conozco a ti profundamente o un poco más a profundidad, y sé que son un poco impulsivos y creo que tu esposa y yo, como esposa de Gustavo, somos un poquito más, más tranquilas, más, entre comillas, pasivas y equilibradas o adaptables, digamos, a las situaciones y no tomamos decisiones tan abruptas. Y esa parte la comentábamos el otro día, pues esa parte es importante porque existe la complementariedad y y pues no sé, consejos mayores, como por ejemplo podría ser, si Dios les permite hijos, que vamos a estar orando a partir del día 30, que el Señor les dé los hijos que Él tenga en su voluntad darles. Nos estamos casando y ya quieren encargar. No. No es cierto. Sí vamos a pasar esa parte. Sí, o sea, sí, si pudiera ser así de un día para otro, sí. Pero estamos orando no por satisfacción nuestra, sino porque por la satisfacción que te van a dar a ti tus hijos. Así como tú nos has dado esos momentos tan hermosos y sentimos tanto orgullo y tanta, pues, no sé cómo decirlo, pero nos sentimos tan bien de que seas nuestro hijo, que el Señor te haya mandado exactamente a nuestra familia. Entonces, por eso es que deseo que el Señor les mande hijos y para que lo sepas, ya estamos orando desde antes. No, sí, eso es. Eso es evidente. Sí, pero todo a su tiempo. Con papá y yo. Pero bueno, les decía yo, pues hablando de consejos, ¿verdad? Ya de un poquito de mayor peso, ¿verdad? Recorriendo la vida de los hijos, en dónde van a estudiar,
¿Para qué nos alcanza que estudien, si van a estudiar aquí, si van a estudiar fuera? Cuando los hijos se tornan un poquito rebeldes, ahí es donde uno empieza a entender esa parte de Dios, de cómo nos tiene paciencia, de cómo nos trata con dulzura a pesar de nuestras rebeldías. Yo creo que es en esas partes donde también nosotros como matrimonio nos enfrentamos a diferentes opiniones, desde que sí le vamos a dar ese regalo o no se lo vamos a dar, se lo vamos a retener. Y muchas veces suena, ahorita que lo digo, suena como un poquito superfluo, pero no, en realidad cuando llegan los hijos es otra etapa en la que pues quizá hagamos otro podcast, pero en la que pueden llegar a desacuerdos, a verdaderos desacuerdos en los que se tambalea un poquito el pensamiento del papá y de la mamá, porque no siempre confluyen, pero como lo sabemos como cristianos, ¿verdad? Cuando no confluimos en algo, no es lo que tú digas, no es lo que yo diga, ¿qué dice Dios? Y entonces ir juntos a la Biblia y encontrar consejo, principios de la Biblia, que aunque no sean idénticos a la situación que estemos viviendo, pero sí la Biblia da una cantidad inmensa de consejos en relación a los padres y a los hijos. Y ahorita que estamos tocando el tema de los hijos, nuestro consejo es que se esperen un poco, o sea, a final de cuentas, Dios para Dios están los tiempos exactos y Él va a proveer de hijos cuando Él desea hacerlo. Sin embargo, nosotros recomendamos que sí se esperen un poco. Nosotros consideramos que 2 años, 2 años y medio, es un tiempo importante para que ustedes como pareja se disfruten, se conozcan, se amalgamen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vienen antes los hijos, la vida cambia. Ya no da tiempo a fortalecer esa parte. Sí se hace, pero se hace en las madrugadas o cuando se pueda. En cambio, cuando son una pareja y se disfrutan en todos los aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el amor, ¿sí? Entonces tienen tiempo para que cuando lleguen los hijos, ustedes tienen un matrimonio bien, bien fundamentado y eso les va a hacer poder transmitir la palabra de Dios con seguridad a sus hijos. Porque a final de cuentas, esa es otra misión que tenemos en el matrimonio, enseñar a nuestros hijos con la palabra de Dios y desde el principio. Ahorita tomando un poco el tema que estaban diciendo de los acuerdos y todo eso, bueno, hay acuerdos que son muy fáciles de hacer, donde no hay mucho conflicto, hay acuerdos donde en cierta medida se tiene que regatear por ponerle un nombre, cuánto ofreces, cuánto ofrezco, y hasta qué punto estamos los dos de acuerdo. Pero hay varios acuerdos que se obtienen después de la guerra, entonces es claro que no toda la vida es perfecta y a veces por nuestra naturaleza humana, pues desgraciadamente hay discusiones o peleas o lo que sea, y es una situación que nadie quiere, pero que a veces aparece y entonces mi consejo es cuáles son las mejores llaves para aplicarle a las esposas. No, no es cierto. La hurracanada. La hurracarrana. No, la pregunta más que nada va ok, entendemos que es una situación no deseada, no deseable tampoco, pero si pasa, ¿cómo es la mejor forma de sí discutir, por así decirlo, o sobrellevar eso? Pero la idea es que siempre acabe bien. Esa es la idea y que se tenga un acuerdo y que no sea es que tengo que convivir con esta persona y ya. No, sino que en serio podamos estar de acuerdo, vaya. Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 4:26 que leo, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice el versículo 27.
Este es un versículo que Gustavo y yo hemos aplicado en nuestra vida de matrimonio, porque todas esas veces que surgen conflictos, que como dice Edgar, uno nunca quiere, pero que llegan, este, pues estar en desacuerdo no es en sí un pecado. La palabra de Dios dice airaos, pero no pequéis. ¿Por qué nos tenemos que enojar? Bueno, por cosas como las que, no por nimiedades, no por cosas pequeñitas, nos debiéramos enojar por algo que enoja a Dios, es decir, cuando proferimos palabras hirientes o las pensamos, cuando estamos negando nuestra postura como ayuda idónea porque yo quiero hacer lo que quiero hacer sin tomarte en cuenta, o porque el varón dice, bueno, yo sí estoy casado contigo, pero pues también tengo que salir y quiero seguir un poco mi vida como soltero o qué sé yo, puedo tener amigas o mil cosas, ¿no? Esas son cosas que no le agradan a Dios, por eso yo me puedo enojar y tengo toda la validez de Dios para estar enojada, para estar molesta. No porque Gustavo use, no sé, se le caiga el pelo o no se le caiga el pelo. Se me va a caer a mí. Por eso no me puedo yo enojar, no me puedo enojar sin, digamos, si se le olvidó abrirme la puerta del auto para que yo pudiera Cosa que el entrar. 99% las hago desde que somos novios. Siempre. No me puedo enojar por lo que, pues, Dios no se enoja. Tengo primero que analizar por qué me estoy enojando. Ese es número uno. Dice, pero no pequéis, es decir, que no haya discusión, que no haya gritería, que procuremos hablar las cosas realmente para poder llegar, otra vez lo decimos, la palabra acuerdo es muy importante en los matrimonios, y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí, pues yo quiero hablar sobre el perdón. Es muy importante que el esposo y la esposa tengan un corazón para perdonarse el uno al otro. Este, Conocimos a una persona, un pastor, que el Señor se decidió llevarse, pues tiene como un año y piquito. Cuando le platicábamos acerca de, pues no sé, alguna dificultad con alguno de los hermanos, él siempre nos decía, perdónelo, perdónelo. Yo le pido perdón, hermana. Por él yo le pido perdón. Entonces, él era como un osito de peluche. Sé que está con el Señor. Yo lo quise mucho en Cristo Jesús y sé que un día lo voy a ver. Ajá. Ese nivel de perdón es el que debemos de tener. Es una, mm, una manera de demostrar nuestro amor, es acercarnos y decir, perdóname, yo me equivoqué. No es algo fácil de decir. Personalmente a mí me cuesta trabajo y me ha llevado tiempo aprender a perdonar, y me ha llevado tiempo también en saber que el perdón debe de venir de una forma voluntaria de parte de la otra persona. Yo hablo en primera persona de que yo decida perdonarlo a él. Entonces, cuando él viene y me pide perdón, pues yo ya lo perdoné en mi corazón, entonces es más fácil la reconciliación. Ese es uno de los consejos que yo puedo dar cuando lleguen esos momentos difíciles. Y en relación al perdón, hijo, lo que tienes que hacer es aprender a pedir perdón, porque no es lo mismo decir perdón, perdón, y ya. Sí, me equivoqué. Me equivoqué. Sí, no. Yo he aprendido de Yajaira porque así lo necesita ella, que yo pida un perdón específico. Es decir, ella quiere saber si yo entendí qué es lo que le molestó a ella, por lo que yo entonces tengo que definir exactamente qué fue lo que le molestó a ella y qué fue lo que yo hice mal
para molestarla a ella y pedir perdón por eso. Nunca, nunca asumas que ya te perdonaron. Con tu actitud, yo ya cambié, aquí no pasó nada. No, siempre pide perdón y lo más pronto posible. Ahora, cuando haya una discusión, en el momento de la discusión, si eso está aumentando el furor, de acuerdo a lo que comentaba Yajaira, hagan una pausa, digan hasta ahí. Ahorita no podemos seguir hablando. ¿Por qué? Porque vamos a pecar, vamos a tener ira y eso no le agrada a Dios. Entonces, sepárense en la misma casa un momento, ¿sí? Es más, pueden hasta girarse de un lado o del otro de la Si cama. la casa está pequeña. Pero toma un tiempo. Yo aprendí a hacer eso. Yo me quedaba callado y salía y me iba a otro lugar. Y dejaba pasar un tiempo y luego regresaba, ¿sí? Yajaira al principio no lo entendía, pero lo que yo no quería es que subiera el tono de las cosas. Entonces yo rompía, me iba y luego regresaba. Si no encontraba todavía el ambiente suficiente, volvía a hacer una pausa, ¿sí? Ahora, ¿cuánto tiempo es esa pausa? Lo dice la Biblia. No dejes que el sol se oculte para que ese proceso se dé. Es decir, antes de que pase un día, tú debes de pedir perdón, ser perdonado, y ella debe de pedir perdón y ser perdonada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si eso subsiste, porque sí pueden quedar heridas que subsistan, eso va creciendo. Y entonces van a encontrar otra molestia en el día que le va a sumar a eso. Y entonces van a tener situaciones que empiezan a ser problemáticas verdaderamente dentro de su matrimonio. Aquí yo lo que también en relación a eso te quiero decir, hijo, es que el matrimonio, bueno, ustedes se conocen, ya tiene tiempo y fue tu novia, ahora tu esposa, pero uno de los puntos centrales es que ustedes no dejen de conocerse. Tú como hombre tienes que tratar de indagar. A la mujer nos gusta ser conocida. Son bien difíciles. No siempre, no siempre. Y cada vez se te va a hacer más fácil. Cada vez se te va a hacer más fácil. Conócela en todo. ¿Qué piensa? ¿Cuáles son sus reacciones? ¿Qué es lo que a ella le gusta y lo que le disgusta? Cómo producir satisfacción, y hablo también en la parte sexual. En esa parte se tienen que conocer. Ustedes apenas se van a conocer en esa parte y no se deben apresurar y se deben quitar todos esos estereotipos que no ayudan en nada de Hollywood y demás, que ni los describo porque todos los hemos visto y no tiene caso que yo los describa, pero realmente es difícil que así ocurra. Cada pareja va descubriendo qué es lo que es satisfactorio y lo que es bueno, y siempre tiene que ser consensuado. Eso es lo más importante. Todo es válido en la unión matrimonial una vez que se cierra esa puerta. Por algo dice la palabra de Dios, dice que se goce con la mujer de su juventud, y habla también de esos aspectos físicos y sexuales. Claro, porque Dios dio esa sexualidad para que se le diera esa rienda suelta dentro de una libertad dada por Dios dentro del matrimonio, y eso se tiene que ir descubriendo, y es la cosa más hermosa y más revitalizante a todas las edades, no solamente cuando tú eres joven. De hecho, justo es lo que mencionaste, ese versículo, igual lo tenía y tengo también en Corintios, porque pues mucha gente piensa de que las relaciones sexuales son nada más
para tener hijos, para procrear, porque hay mucha gente, por ponerle así, de la vela perpetua o del velo perpetuo, que quieren ser casi que puritanos, que piensan que las relaciones sexuales son nada más para procrear y que vamos a tener 19 hijos, porque así es como se hará Dios. Y la realidad es que la Biblia contempla una sexualidad por placer y parte de eso está en Proverbios 5, del 18 al 19, que es una parte de lo que mencionaste, que dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, una recreación es un tema también de que tiene cierto placer, vaya, no es un tema monótono, aburrido. Es algo que que conlleva una diversión, vaya, es una diversión sana, algo que produce realmente placer. Y las relaciones sexuales también, eso es lo que producen, y también en 1 Corintios 7, del 3 al 5 dice, el marido cumple con la mujer el deber conyugal, Amén. y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Eso es bien importante, hijo. De verdad, esos pasajes hablan de la claridad de lo que es tener una relación sexual dentro del matrimonio. Por eso es tan importante que los que no se han casado, pues no hayan tenido relaciones sexuales previas. O sea, Dios es perfecto y ha considerado todo. ¿Por qué? Porque quisiera Dios que cada pareja que llega a unirse se descubran a sí mismo por sí mismos y no por las experiencias anteriores o por lo que el Hollywood les dice o por lo que se ve en la televisión. No. Tener sexo implica una preparación, y para llegar al sexo no se trata de decir cierro la puerta y tengo sexo, sino cierro la puerta después de haber preparado todo ese tiempo con mi esposa en una charla agradable, en una convivencia agradable, en caricias previas. Entonces, eso es lo que va construyendo, y al final viene un premio mayor, vamos a llamarlo así. Pero para llegar a ese premio mayor hay que ir preparando el dinero para comprar el billete de lotería, luego hay que comprar o sea, hay que prepararse para eso. Entonces, Yajaira decía, se tienen que conocer en todos los aspectos, y entre más cariño haya de preparación, ejemplo, una cena romántica, un platicamos durante la tarde, o sea, no necesitas ni siquiera hacer algo especial, sino algo cotidiano que prepare para eso, que el corazón y el deseo de ambos sea el mismo porque tuvieron una preparación previa, es muy importante. Así es. Pero, por ejemplo, en el caso bueno, comentabas que es importante, pues, hasta el matrimonio, pero, pues, bueno, caso de mucha gente que ya ha tenido relaciones antes, pues, yo sé que Dios restaura y Claro, Dios puede subsanar todas esas cosas. claro. No va a ser fácil ni nada de eso, pero, pues, al final de cuentas, Dios restaura, Jesucristo nos hace nuevas Sí, sí, criaturas. exacto. O sea, si nosotros tenemos salvación después de haber sido tan pecadores, Sí, pues entonces es lo mismo. y que hemos batallado todavía con algunos pecados que pues vaya, por así decirlo, que se nos dificultaban y todo eso, pero el Señor nos va cambiando y nos va restaurando, Claro. poco a poco, Sí, vaya. por eso aquí es un borrón y cuenta nueva. O sea, Exacto. ustedes son una nueva criatura en el aspecto de que son una sola carne. Ya no Ujú, son Edgar, Killian con su historia antigua. claro. Son algo que van a construir hablando de este tema. Ujú, Sí, Sí, yo creo que es importante que las personas que nos escuchan, pues se hagan
escuchen lo que Edgar está diciendo. El Señor Jesucristo es el único que perdona nuestros pecados y que restaura nuestras vidas. Y dice la Biblia que, pues que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y dice, y para limpiarnos de toda maldad. En alguien que está limpio, no hay nada más de contaminación, nada más que pueda, digamos, considerarlo como una persona de segunda clase para Dios, en lo más mínimo. Entonces, adelante para todos aquellos que han luchado y que quizá han cometido este tipo de prácticas. El Señor es el que perdona y nos puede limpiar. Efectivamente, pueden haber algunas, por así decirlo, huellas, efectivamente, que nos deja, pero en Cristo todo es posible y pueden, aún ya estando casados, modificar de tal manera su matrimonio, pues siempre basados en el Señor Jesucristo. Yo todo ese tipo de cosas de la batalla con el pecado, yo uso mucho esta ilustración que muchas veces se nos viene como que a la mente de, este pecado es imperdonable. Y no es cierto, no es cierto, la verdad es que no es cierto. El Señor Jesucristo nos ha liberado completamente, Él es nuestro libertador y eso es algo bonito porque rompe nuestras cadenas, nos da vida nueva, como dice el canto. Y eso es algo bonito, pero muchas veces escuchamos el sonido de nuestras cadenas, es como si vamos a poner vamos a utilizar el diablo porque realmente a veces nos recuerda muchas cosas así del pasado para querernos distraer, vernos caer y todo. A veces escuchamos estas cadenitas y pensamos que todavía tenemos acá el pie en el grillete, pero si volteamos a ver nuestro pie ya no tenemos las cadenas ahí, ya ahí está el grillete suelto, ya no estamos ahí y podemos seguir caminando al frente. A veces es bueno voltear a ver nuestros pies y recordar quién nos liberó, que es el Señor el que nos liberó, Él es el que nos sostiene y que con Él podemos seguir adelante, que ya somos libres y que si hay algo que pedirle perdón, podemos arrepentirnos y Él nos va a limpiar y nosotros obviamente tenemos que hacer nuestra parte también en esa mejora continua para la cual Él nos da el poder mediante el Espíritu Santo. Dice, y recibiréis poder. Y habla también del dominio propio, justamente. Exacto. Entonces, habla del amor y el dominio propio. Entonces, son cosas que el Señor nos da y con eso podemos nosotros salir adelante. Pero si escuchas esas cadenas, voltea a ver tus pies. Si el Señor te ha liberado, hay que seguir adelante. Ahora, esto es para la vida pasada. Claro. Para la vida presente del matrimonio, la fidelidad es clave. Uh-huh. Es decir, aquí todo lo que pudo haber pasado anteriormente es perdonado y olvidado. Claro. Pero la Biblia dice que cuando tú pecas sexualmente, tu propio cuerpo es el que está involucrado en ello, por lo tanto, es dañado tu propio cuerpo. Y entonces da problemas porque ya tu cuerpo no es el mismo para ella, Uh-huh. ¿sí? Por eso es tan importante la fidelidad dentro del matrimonio. Ya no hay, volteo a ver a otra persona, claro que habrá personas más bonitas que tu esposa es muy bonita, pero Amén. habrá personas más bonitas o que puedan tener otras características que tu esposa, pero tú ya no puedes voltearlas a ver. Claro. Y uno dice, ay, ¿qué es una mirada? Acuérdate cómo llega la tentación. No, y Jesucristo dijo que si miras a una mujer para codiciarla, ya has adulterado con ella en tu corazón. Exactamente. Con eso. Entonces hay que tener mucho cuidado. Oiga, pero ¿qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es tantito? Te voy a poner ejemplos. En mi trabajo, es un supuesto. Hay una persona, que trabaja conmigo, que pues nos caemos bien y platicamos. Oiga, no tengo en qué irme a mi casa.
pues yo te llevo. Cuidado con eso. Ujú. Ese primer paso es muy peligroso y va a decir, ay, qué exagerado es este. Conocemos muchísimas historias, hijo, que por ese primer aventón hubo infidelidad más adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No tienen que irse, no se preocupe. Consígole un Uber y se va en un Uber y yo se lo pago, no hay ningún problema. Esas cosas hay que cuidarlas mucho, sobre todo cuando estás trabajando en ambientes donde hay mujeres. Hace muchos años yo le decía a tu mami que, este, pues bueno, a mí me gustaba trabajar con un equipo de mujeres porque son muy, muy cumplidas y son muy trabajadoras y de verdad, o sea, se trabaja muy bien. Pero ella me hacía ver, ojo, ten cuidado con eso. Ujú. Y de verdad lo aprendimos. Y somos muy cuidadosos con esa parte, Ujú. porque sí puede haber problemas en el matrimonio por celos, por esa condición. Y sí puede haber nada más decir, bueno, es que yo no estoy haciendo nada, no. En el momento en que tú cedes una vez, Ujú. estás en peligro de ceder más veces. Ok, Y hay que cuidar muchísimo eso. sí. Y en cuanto al trato, pues bueno, ya sabemos que la Biblia dice que no seamos ásperos, pero quisiera que me repitas una de las amenazas que se me hizo en la despedida de soltero para que quede aquí grabada. Sí, mire, la despedida de soltero de Edgar fue muy, muy bonita porque 6 de mis mejores amigos de la iglesia que han visto crecer a Edgar desde niño, dentro de ellos el pastor, pues le dimos una serie de consejos como varones en Cristo a través de la Biblia. Pero una cosa que sí le dijimos es que no importa que Kilian no sea mi hija, el día que Edgar toque, lastime, golpee, hiera a Kilian, ese día, esos 6 varones que estuvimos ahí, porque Edgar está grandote y fuerte, a lo mejor a mí me puede ganar, pero a los 6 varones y el pastor El como pastor ya está está bien ponchado trabado, hace pesas, el pastor Nator. entonces que se cuide porque se las va a ver con nosotros. Dice Primera de Pedro 3:7, de vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Tienes un cristal en tus manos, Ujú. no puedes romperlo, hijo, ni tocarlo, ni ver si al caer va a pasar algo. El día que tú toques a esta chica, habemos 6 varones ahí que sí te las vas a ver con nosotros. Ese es el consejo. Sí. Sí, Y es su cierto, mamá sí. es muy fuerte. Sí, no, sí está bien fuerte. La verdad que sí. Músculos. Sí, siempre le han dicho músculos. Sí. Sí, bueno, pues también es importante que las mujeres aprendamos algo, las mujeres también debemos de ser advertidas, como decía yo hace unos días en la despedida de soltera, no hay una mujer perfecta como la mujer que se habla en Proverbios 31, esa mujer perfecta, o más bien la representación de la feminidad llevada al máximo, sino que pues también, como les decía en un comienzo, somos pecadoras también, somos imperfectas. La palabra de Dios nos dice, y es algo importante, la palabra, la blanda respuesta. La blanda respuesta en Proverbios 15:1, si no mal recuerdo, dice la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es importante que nosotras como mujeres, pues siempre tengamos desde una forma de hablar dulce y seamos muy prudentes cuando le vamos a decir las cosas a nuestro esposo. Prudencia significa decir lo correcto en el tiempo correcto, de la manera correcta, en el lugar correcto. Muchas veces ellos pueden estar en una situación en la que no están receptivos y entonces es mejor quedarse callada
Es mejor exponer el asunto después, si fuera posible, por supuesto, ¿no? Hay cosas que son urgentes, pero aún así preparar, ¿verdad? Al esposo, porque uno le va a decir algo que sea importante. Eso a mí como mujer pues me ha sido útil, creo que, pues bueno, algunas veces no he fallado en esa parte. En Este, general sí, ¿eh? También dice la Biblia, dice en Proverbios 25-24, dice, mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Yo no soy una mujer, digamos, risueña o que parezca yo un cascabel, pero una cosa es eso, que mi temperamento no sea así como muy súper extrovertido, pero también no es lo mismo eso que ser rencillosa, que ser que todo el tiempo está resentida por algo, que todavía todo el tiempo está Reclamando. buscando pelea, reclamando. Realmente eso hostiga al hombre, lo hostiga. Una mujer que nunca está en gusto, que siempre le encuentra un pelo en la sopa, que siempre quiere más de lo que le puede prodigar el hombre, llega a, realmente iba a decir la palabra, a fastidiarlo. Eso le molesta y él además, dependiendo del temperamento de cada hombre, lo lleva a hacer cosas que él no haría, como por ejemplo endrogarse con la tarjeta porque su esposa quiere un nivel De vida de mayor. vida En más, casos he escuchado de más esos. alto, sí, los hay, y yo los he visto. Y es pues el amor demostrado del hombre también, pero está empujado por esa mujer rencillosa. Hay que cuidarse de eso, las muchachas, las mujeres, inclusive esposas que nos estén escuchando en este momento. Por eso la Biblia lo dice así, que es mejor estar en un rincón del terrado, o sea, el hombre mejor ni quiere llegar a su casa, mejor se quiere desaparecer, mejor quiere estar allá en un rinconcito donde nadie lo vea, que con una mujer que todo el tiempo es reclamona o quejosa. Ahorita que dijiste de regresar a la casa, de estar en la casa, Edgar, mira, el mejor lugar donde puedes estar es en tu casa. Hay una frase que me gusta que es es una película, la de Robin Hood. Que este cuate, el Robin Hood, quién sabe qué le está pidiendo a los nobles. Y uno de los nobles le dice, o creo que el rey le dice, ¿qué quieres? Que le ponga un castillo a cada hombre. Y le dice el Robin Hood, le dice, el castillo de cada hombre es su casa. Y eso es algo que me gusta porque es como dónde está la importancia de las Así es. cosas. Es el mejor lugar, no son los amigos, ni el boliche, ni nada de eso. Para eso hay tiempos. En general, nuestro consejo, que es como lo hemos hecho en la mayor parte del tiempo de tantos años de casado, es hacerlo juntos. Es rarísimo que mamá o yo salgamos por separado a un evento específico. Digo, si es una despedida de solteras, pues no voy, ¿no? que sí estuvo. Sí estuve porque hice de mesero en Sí. Entonces, no, la verdad es que nosotros dos aprendimos a hacer casi todo juntos y no nos hemos cansado de estar juntos. Tómate por lo menos una vez a la semana, invítala a cenar. No tienes que hacer un buen restaurante ni nada por el estilo. Si tu nivel económico te lo permite, es bonito. Pero sí salgan, aunque sea a comer unas tortas, ¿sí? Qué rico. Cada 2 semanas ya, nada más que cuidando la dieta. Sí, porque cuando te casas tiendes a subir de peso y aguas con los dos. No, mira, es bien importante. Mamá me dice, bueno, pero es que yo puedo preparar la torta aquí. Yo le digo, ay, Yajaira, Todos le decimos. si lo que quiero es tener un tiempo para en otro ambiente poder platicar contigo y alguien nos atienda en lugar de que tengamos que estar cortando la cebolla, etcétera, para la torta. Entonces, esa parte ha sido bien, bien importante en nuestro matrimonio. De verdad, dijo, años de años de años
excepto cuando ustedes eran muy pequeños, porque pues eran gemelos, ya habíamos platicado que tiene su gemela, Sí. y ahí sí no podíamos salir, pero ni a respirar a la esquina. Pero una vez que pudimos, otra vez retomamos nuestros tiempos y tenemos lugares especiales en donde nos sentimos a gusto, donde ya la carta de esos lugares, ya no hay nada nuevo para nosotros, pero seguimos yendo porque han sido lugares en donde ella y yo podemos platicar como si fuéramos novios o de lo que no hemos podido platicar porque no hemos tenido tiempo en casa. La casa es el mejor lugar para una pareja, es el mejor lugar para un varón. Así es. Y la casa también tiene una gran importancia para nosotras como mujeres. Nosotras como mujeres, pues, es nuestro, pues, nuestro lugar de acción, donde sentimos libertad de expresarnos en diferentes cosas, como pues los adornos, la comida, pues lo que vamos a dar a nuestra familia. Y pues bueno, también estoy muy de acuerdo con esto que dijeron. El mejor lugar es la casa y tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, ¿verdad? Que es ahí donde se unen el esposo, la esposa y los hijos, donde el esposo siente, si nos regresamos hacia el Génesis, donde siente que es su Edén, ¿verdad? La parte donde el lugar donde él se siente más a gusto, más cómodo. Y para nosotras como mujeres es donde nosotros podemos florecer, tal como lo dice la Biblia, que como ramas de olivo alrededor de la mesa, así podemos nosotros florecer y siempre poner nuestro sello, por así decirlo, nuestro aroma, nuestro toque al inmueble, al hogar. Y es hermoso cuando tu esposa está arreglada, esperándote. ¿Por qué? Pues porque te casaste con ella, la conociste y lo primero que tuviste con ella cuando se conocieron es un atractivo físico, ¿sí? Entonces, ese atractivo físico no termina, no importa qué edad tengamos, ya Jairo y yo tenemos 60 años y nos conocemos desde los 19 años. Somos novios desde los 19 y medio, más o menos. Sí. A la fecha, pues hemos estado juntos y claro que físicamente hemos cambiado, pero eso, cuando tú convives de esa forma, no lo pierdes. Sigue siendo mi hermosa esposa. Ella siempre dice, ay, pero es que me voy a arrugar y me estoy haciendo, pues yo te veo igual de guapa y además yo estoy bien pelón, Sí. ¿y cuál es el problema? Aparte las negras no se arrugan. Sí. Black don't crack. Algo importante. No soy neta. No. Es mulata. Ajá. Y aquí no nos van a llevar a derechos humanos. Sí. No, ya nos protegen a los estos, ¿cómo se llaman? Los pueblos originarios, los afromexicanos, Sí, ya les dicen. Sí, Mira, estamos su protegidos. ascendencia es venezolana, de apellido Florville francés, entonces sí tiene pues un colorcito bien tinto. Sí. Algo importante, Edgar, es que cuando tú vas a tomar la decisión de qué tiempos vas a tomar para trabajar, debes de considerar que nunca debes de trabajar más tiempo que el que tu hogar te requiera. ¿Sí? Porque algo que hacemos los varones es que decimos necesitamos ingresar más y más y más, y entonces luego se engolosina uno y lo que deja es el hogar. Y cuando dejas el hogar, pues tu esposa dice, bueno, ¿y esto? Y ni disfrutas de lo que tienes. No disfrutas lo que tienes. Nosotros tuvimos la oportunidad de programar siempre nuestro tiempo en cuanto a la cuestión laboral y pudimos acudir a las juntas escolares de ustedes, los dos, nos programamos para eso. Ojalá y tengas la bendición de hacer eso, pero para lograrlo hay que tener la intención de hacerlo. Ahora, otra pregunta. ¿Y puede trabajar mi esposa? Esas eran las preguntas. ¿Puede o no puede? Opina primero la mujer.
La mujer, bueno, no puedo ser terminante en esto porque como decíamos, cada pareja. Si nada más doy un antecedente, Yajaira es médico, Ujú. tiene una especialidad médica en foniatría y pues hizo la carrera de medicina, luego la especialidad en medicina. Entonces es alguien que tiene una profesión y un posgrado. Por eso es bueno que ella Sí, lo diga. son muchos años de estudio, son como ¿cuántos? Muchísimos, 9. 9 por lo menos. Ajá. Pues sí, en Sí, nuestra época era 9 6 años de bueno, medicina y los 3 años de de la especialidad. especialidad. Mm, No fue fácil para nosotros porque yo estaba embarazada de 5 meses cuando empecé mi especialidad médica. Mi esposo es el que me animó para que yo hiciera una especialidad médica en ese afán que teníamos de seguir compaginando nuestras vidas en todo. Nosotros entonces, pues no estábamos unidos a Cristo, pero el amor nos unía y Él siempre me demostró su amor, queriendo que yo no me quedara atrás. Entonces hice la especialidad médica en audiología y foniatría, me dedico más al área de foniatría. Pero, bueno, lo que yo les puedo decir, de acuerdo a mi experiencia personal, es que la mujer sí puede trabajar siempre y cuando no descuide los horarios que debe dedicar para su casa. Personalmente también les digo, mi vida no ha sido perfecta para nada. Yo, cometí muchas veces el error de dar mucho tiempo al trabajo y más que mucho tiempo, mucha de mi atención y mi dedicación a mi trabajo. Sí, efectivamente, como dice Gustavo, compartíamos los tiempos, nos alternábamos, pero tenía yo como una sensación de que tenía que saber más y quería aprender más y pues bueno, también muchas veces tuve más pacientes y pues eso me ataba de una o de otra forma y tenía mucho tiempo aquí en mi trabajo. Pero en la medida en que he ido conociendo lo que Dios quiere, cuál es el plan de Dios para nosotras como mujeres, fui rectificando y fui dando prioridad a lo que realmente tiene prioridad, que es mi familia, mis hijos. Yo no sé, pues en la boca de Edgar lo escucharán si ellos percibieron esa como separación o abandono, entre comillas, digo yo. Traté de no hacerlo, pero sí creo que hubieron épocas en que mi trabajo se volvió muy demandante. Entonces yo les aconsejo, no trabajen más de lo que pues su hogar se los permite. O sea, siempre pongan al hogar, a la familia, a su casa primero. Que no llegue su esposo y encuentre patas para arriba las camas, todos los trastes sucios, los niños mocosos, y ustedes llegando junto con él del trabajo pues, a querer también tirarse en la cama y ver la televisión. No es algo posible. Tampoco me quiero ir al extremo de decir la mujer debe de ser perezosa o lo único que tiene que hacer la mujer religiosamente es dedicarse a su hogar y a sus hijos. Eso depende de cada quien. Y no es que no quiera contestar la pregunta de una forma terminante, pero cada familia es un mundo diferente y de acuerdo a las necesidades y a los caminos por donde los lleve Dios, esa es la manera como ustedes van a decidir bajo pues los lineamientos que en un comienzo les comentábamos acerca de llegar a acuerdos. El principio es muy importante. El principio es, si yo salgo de casa y no están, y regreso junto con mi esposo, o cuando yo regreso, no está mi esposo y cuando él regresa yo no estoy, pues entonces, ¿dónde queda el matrimonio? Entonces, ese es un trabajo que a leguas se nota que no funciona. sí, o sea, te vuelves roomie más que pareja. Exactamente, porque además llegan cansados los dos. Mm, Entonces, toda la relación de lo que hablamos al principio no se puede lograr. Mira, nosotros lo hemos visto, el índice de separación en médicos residentes de medicina es altísimo. ¿Por qué eso pasa?
porque tienes que trabajar, hacer guardias y ella hacer guardias y cuando llegan no coinciden y entonces se pierden, encuentran a otra persona en el trabajo que les satisface porque la ven más y entonces dejan a sus esposas. Mm, Es triste de veras eso. Entonces sí hay que cuidar. Otra cosa que hay que cuidar, que es muy importante, es el balance en cuanto a la economía. El plan de Dios para un matrimonio es que el varón sea el proveedor principal. No hay de otra. Entonces, ¿qué va pasando en estas modernidades en donde el mundo te dice que la mujer es mejor que el hombre, que debe de ser igual, que debe de ganar más o igual que el hombre y debe de tener el derecho a trabajar? Pues bueno, pues qué padre que la que quiera trabajar, pero pues la que quiera trabajar de esa forma y vivir así, pues mejor que no se case. ¿Por qué? Porque está usurpando la responsabilidad que le dejó Dios al hombre y entonces pasa algo muy fácil de hacer. El hombre se empieza a rascar la panza y deja de cumplir con esa responsabilidad. Es decir, pues no hay problema, tú ingrésale, ¿sí? Al fin yo me puedo aquí, yo te ayudo aquí en la casa y limpio y la tengo bien, pero ¿qué va pasando? Pues lo que decía hace rato, ella sale todo el tiempo, está en diferentes ambientes, viaja y conoce a otras personas. Y como no había una relación matrimonial en el orden que Dios pone, entonces las cosas fallan. Porque si nosotros nos salimos en el matrimonio del plan de Dios, seguro las cosas fallan. ujú. Entonces, ¿mi esposa puede trabajar? Sí. ¿Cuánto tiempo? Dijimos, bueno, pues el que ustedes acuerden, pero que no afecte todo esto de lo que estamos hablando. El ingreso de tu esposa, acuérdate que es ayuda idónea, pero no te va a sustituir. Y en el momento que te sustituya y que tú permitas que te sustituya, Ujú, entonces tú estás saliéndote del plan de Dios, porque tú eres el proveedor del hogar. Y esa es tu responsabilidad y tendrás que partirte el alma para proveer en la casa. ujú, Con acuerdos de no gastar mucho, con acoplarse a lo que ganas, cuando tengas oportunidad de ganar más, más, pero así es como se tiene que organizar eso. ujú, Si no, las cosas sí fallan, porque pasa otra cosa. Luego, están tan empoderados los dos que compiten. ujú, Y entonces dices, bueno, pues tú qué me vas a decir si yo ingreso tanto y yo le meto tanto. Y entonces se rompe el rol real de las funciones que nos dio Dios a cada uno de los dos en la pareja. Uno tiene que proveer, es el hombre. Uno tiene que cuidar a su esposa, ¿quién? El hombre. ujú. Entonces, esa es tu responsabilidad y ella no puede asumir esa responsabilidad por ti, porque entonces se salen del plan de Dios y su matrimonio no va bien. Sí, pues bueno, más que todo por lo que comentaban ambos, pues bueno, Proverbios 31, el 10 al 31, que es donde habla de la mujer virtuosa, creo que habla de una mujer que en cierta manera, pues sí es una especie de emprendedora, por así decirlo, Sí puede pero ser, también habla de cómo si tiene, no falta nada en su casa y de cómo el marido es conocido por ella. claro. Y eso es algo bonito, o sea, que vaya, que digan, hay, porque me acuerdo como mucha gente se enojó de que decían que se refieren a Shakira como como la esposa de Piqué, pero luego también se han referido a Piqué como el esposo de Shakira. Bueno, pues igual qué bonito sería que digan, ahí va el esposo de Kylian. O sea, no, pues yo estaría feliz, porque pues por ella me reconocen, pues estaría bien, realmente. Entonces, yo yo es algo que encuentro en la mujer virtuosa, como que encuentro un balance muy bonito entre, pues puedes tener alguna chamba, pero pues también en tu casa no falta nada. Y por otro lado, pues el hombre tampoco se debe de ausentar del hogar, porque pues es que la misma Biblia habla de cómo todo esto es una sola carne, cómo habla de cómo debe de ser la cosa sacrificial, de cómo debe ser conducirse sabiamente, todo ese tipo de cosas, pues cómo lo vas a hacer si, cómo te vas a conducir sabiamente con tu esposa si nunca estás en tu casa, que es donde tienen el espacio común, si no estás todo el tiempo en el trabajo. Entonces también es necesario que el hombre aprenda también a estar en su casa en los tiempos que tenga que estar en su casa y no volverse loco también
por el trabajo, porque pues mucha gente ahora sí que se vuelve adicto al trabajo y deja de disfrutar lo que es verdaderamente importante, que es su pareja. Y, y también, pues, digo, lo que nosotros estamos presentando es un modelo mayormente cristiano. Realmente esto es un modelo cristiano y eso no se puede hacer si las personas en cuestión no son cristianas. Pueden intentarlo, por supuesto, como se pueden intentar muchas cosas, pero al final de cuentas falta lo esencial y lo importante que es Cristo. Como ustedes comentaban, todo tiene que estar cimentado en Cristo y esa es la verdadera base de un buen matrimonio, porque no se puede estar en yugo desigual, vaya, con los incrédulos. O cuando los dos no son creyentes, pues entonces, ¿qué guía tienen realmente? Entonces lo que nos vuelve iguales, pues es Cristo, pues no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Ese punto de igualdad nos da Cristo y realmente lo importante es eso, que nuestro matrimonio tenga esa base, tenga esa igualdad, tenga ese mismo yugo. Al final de cuentas, eso, como ya lo he dicho en muchísimos episodios, solamente se puede por gracia, mediante la fe, no por nuestras obras. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una vida que obviamente no agrada a Dios. Y es que eso no es nada raro. Si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos es desplazados, separados, fuera de lugar. Pero ¿qué dice también la Biblia? Que los que estamos en Cristo, ninguna condenación tenemos. También dice la Biblia que nosotros somos reconciliados en Él. Luego también la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, mediante la fe, no por obras para que no tengamos gloria propia, sino que es por Él. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración por el Espíritu Santo. Y esa es la regeneración que todos necesitamos en nuestra vida. Así como uno inicia una nueva etapa con su mujer porque se hacen una sola carne, creo que lo mejor es primero iniciar una nueva etapa en tu vida con Cristo. Y lo importante es eso, entender que nosotros le hemos fallado al único Dios verdadero, al cual de todas maneras no tuvo en suma importancia estar en forma de Dios, sino que se despojó de sí mismo y bajó a la tierra, a sí mismo se humilló y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y ahí en toda su vida llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros pecados, fue clavado en un madero, él de manera inocente por nosotros, pagó por nuestros pecados y además también resucitó al tercer día para que supiéramos nosotros que también un día resucitaremos, que tendremos vida nueva en él. Y yo creo que eso es lo más importante de todo, recordar que sí pudimos haber fallado, sí podemos fallar, pero en él está el verdadero perdón, en él está la verdadera reconciliación. Y creo yo que solamente en Cristo puede haber un verdadero entendimiento. Muchas veces hay tantos conflictos entre las personas y, y lo que quieres es un rato de paz. Bueno, Él es el príncipe de paz. Y como dice la Biblia, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros queremos sentir paz, primeramente, pues tenemos que estar con Él. Y estando ambos en paz, nosotros podemos llevarnos bien, podemos tener conflictos, sí, pero al final la misma Biblia dice, tenemos que soportarnos los unos a los otros, tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que ser conocidos por nuestro amor. Y al final de cuentas es el mensaje que nos da la Biblia. Y algo muy importante, pues siempre se ha relacionado a Cristo y la iglesia como con un matrimonio, porque es un ejemplo muy bonito. Y algo que me gusta es que eh, las parejas tienen un tema de amor entre ellas y la Biblia da una descripción del amor muy bonita
y que lo curioso es que Cristo la cumple a cabalidad, que dice en 1 Corintios 13, el 4 al 8, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Y eso es lo importante, que nosotros tenemos una muestra perfecta de amor en el Señor Jesucristo y solamente estando en Él podemos ser realmente imitadores de Cristo, ser conformados a su imagen, hechos una nueva criatura que puede andar en las buenas obras que Él ha preparado para que nosotros estemos y las llevemos a cabo. Entonces, lo importante es primero volverse a Cristo y luego después lo demás. Nada de lo que nosotros dijimos, nada de lo que hemos hablado se puede fuera de Cristo. O sea, es que todos mencionamos algún error acá, algún error acá, algún error acá, pero el momento donde dejamos de tener errores es cuando seguimos lo que dice la Biblia. Y no se puede cumplir la ley si no estamos en Cristo porque Él es el cumplimiento de la ley. Y eso es lo primero. Si alguien tiene algo pendiente, es ponerse a cuentas con Dios. Y eso es lo primero que deberíamos de hacer. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados e ir a Dios en oración y decirle que quieres que sea el Señor y Salvador de tu vida. De tu vida. Es personal, esto es un tema personal, esto no es de que se herede, ni porque yo soy cristiano, mis hijos ya también son cristianos, o porque mis papás eran de X religión, yo también tengo que serla. No, es un tema personal. Y algo bonito es que cuando Cristo nos rescata, aun que estemos en un matrimonio que yo me vuelvo creyente y ella todavía no, o viceversa, ella se vuelve creyente y yo todavía no. Y la Biblia dice en 1 Corintios 7, del 12 al 16, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, dice, si algún hermano, esto es un consejo que da Pablo, dice, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Y eso es algo muy importante. A veces llegamos a Cristo en ciertas condiciones, que son condiciones complicadas, pero Él también tiene la misericordia de sacarnos adelante. Cada caso es diferente, pero en muchísimos casos, Cristo es el que verdaderamente rescata las relaciones y por una persona en esa casa que crea esa casa va a poder tener esa bendición de que hay un creyente y van a empezar a ver los cambios en la vida de ese creyente y muy probablemente la casa también crea y será salva también. Entonces, lo importante es eso. No, lo ideal, claro, sería que los dos se casen estando en Cristo, pero si eso no pasó, si ya nos casamos y no estábamos en Cristo y uno lo está, tienes que ser de bendición para esa casa. Claro, estamos hablando de temas donde no esté en riesgo tu vida literalmente por un tema de maltrato físico, pues esto es peligroso. Obviamente ahí, obviamente el Señor entiende, no estás ligado a tener que soportar todo eso, pero si estás llamado a hacer luz en unas condiciones eh, no peligrosas, por así decirlo, en tu matrimonio, y créeme que yo he visto casos que realmente Dios transforma esas parejas, esas familias, y es algo muy bonito. Entonces, lo mejor es estar en Cristo y yo, pues, digo, yo me voy a casar con una mujer cristiana y creo que eso es lo que más seguridad me da. Pues donde yo soy medio menso, donde yo soy medio inútil, donde yo desconozco cosas, yo sé que Cristo es el mero bueno, yo sé que su palabra
es la guía, y yo sé que el Espíritu Santo me dará fuerza y me dará discernimiento para las cosas en las cuales me cuesta trabajo. Entonces, eso es lo bonito, que no somos dos, sino realmente en cierta manera somos tres, porque estoy yo, está mi esposa, pero el Señor también está ahí en Sí, medio sí, de nosotros. Lo que ustedes comentaban de Eclesiastés del el cordón de tres dobleces. exacto. Y eso es lo bonito, que hay una seguridad en la cual los dos estamos en Cristo. Y ya para las últimas, para cerrar, algo que quieran decir. Sí, yo nada más ratificar eso. De lo que hablamos de Jaire y yo no es de nuestra experiencia personal en el matrimonio como dos individuos, sino nuestra experiencia del cambio que hizo Cristo en nuestro matrimonio. ¿Por qué es necesario que tengamos a Cristo, como tú decías ahorita? Es porque una vez que aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, como nuestro Salvador, bajo el proceso que acabas de hablar, en ese momento el Espíritu Santo mora en nosotros. Y entonces lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, entra a nuestro corazón. No es un libro de texto como tal, sino es un manual de vida. Y en el momento en que tú tomas ese manual de vida, no lo dejas y quieres vivir a través de él. ¿Te vas a equivocar? Sí. Pero la propia Biblia dice que confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y abogado tenemos con el Padre Jesucristo el justo. Así es. Te voy a leer Proverbios 18:22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y te quiero leer ya para cerrar. Salmo 128 del 1 al 4 dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. O sea, esa es tu responsabilidad. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a todos lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hijo, ese es el primer paso. Teme a Jehová. Porque todo lo demás en tu matrimonio lo vas a recibir por esa bendición de temerle a Dios. Yo lo que les quiero decir es nuevamente, pensamos igual Gustavo y yo en Proverbios 18:22, que haya esposa y el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Hay muchísimas voces en este mundo actualmente que nos gritan tanto a hombres como a mujeres, no te cases joven, disfruta la vida, viaja, ten trabajo, gana dinero, cómprate un carro, ten tu propia casa, vive tu vida como soltero. Muchísimas voces te van a decir eso. Yo le doy gracias a Dios que haya hombres que se quieran casar. Dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien. Es el hombre quien debe de buscar a la esposa, a la mujer que va a ser la mujer de su vida. Ese es el plan de Dios, esa es la forma como Dios quiere que se hagan las cosas. Es importante, muchachos jóvenes que nos están escuchando, vayan y busquen una esposa, porque dice y promete la Biblia que haya el bien. El hombre que busca una esposa y la encuentra un tesoro, dice que alcanza la benevolencia, la bendición de Dios va a estar con aquella persona que desea casarse. Yo le doy gracias a Dios que Edgar se va a casar y que pues él ha hallado a su ayuda idónea. Y si algo más pudiera yo agregar, solo quiero leer el Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es nuestro Señor quien va a edificar su casa, hijo, y pues hay que empezar confiados. Es un reto precioso empezar una familia nueva porque la empiezan ustedes en ese fundamento, en esa roca que es el Señor Jesús. Bueno, yo, de mi parte, pues bueno,
un sueño de mi vida siempre ha sido casarme, entonces ya se va a cumplir, eso es lo bonito. Bueno, legalmente ya se cumplió, pero realmente lo bonito es hacerlo ante Dios en acción de gracias, enfrente de muchos testigos, con su palabra predicada. Y creo que eso es algo, para mí eso es un sueño cumplido completamente. Antes de que yo cierre, nada más les pregunto, ¿recomiendan casarse? Sin duda. Es lo mejor que pasa en la vida. De verdad lo es. Sí. Si no tienen el don de la continencia, pues dice la Biblia que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jamás le preguntó Dios a Adán, oye, ¿te hace falta alguien? No, él sabía que le hacía falta alguien. Es lo natural. Entonces, si uno no tiene ese don de la continencia, que solamente es un don espiritual, esto no es cualquier persona de la nada, ay, no, realmente sí lo necesitamos. Pues bueno, el Señor nos ha dado ayuda idónea. En mi caso yo encontré la mía y va a ser hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se la llama Kilian. Pero yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Y también. Sí sabe el público que tu novia tu esposa ya es holandesa. Ah, sí. Entonces, todo lo que ella dejó para venir aquí y casarse con este hombre es de mucho valor. Entonces, este hombre la tiene que cuidar. Sí. Como a vaso más frágil. Sí. Y pues realmente agradecido con Dios que me permite esto, que nos permite pues hablar de este tema, edificarnos. Y pues bueno, Dios quiera, pues mi matrimonio pues pueda ser de bendición para muchas personas y en especial pues para la persona que voy a tener enfrente todos los días de mi vida y viceversa, que ella pueda ser de bendición para mí. Porque como bien dice la Biblia, ya lo mencionaron ustedes dos y yo también lo tenía aquí en mis notas, en Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y eso es un tema de promesa y pues bueno, yo ya lo hallé y yo sé que vamos juntos a poder tener un matrimonio que honre a Dios y pues hay que orar y estar leyendo la palabra y pues también a veces confiar y apoyarse tanto en el uno como en el otro, pero siempre de la mano de Cristo y bueno, al final, gracias a Dios hay esposa y yo sé que voy a hallar el bien en el momento que me una con ella y todos estos consejos yo me los llevo en mi corazón. Y pues espero que también les haya servido a las demás personas. Tomen decisiones, todos estos consejos no están ahí al azar. Tomen esas decisiones. Los que son cristianos, pues oren por mi matrimonio. Y pues yo les deseo que Dios les bendiga. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.